días, mucho gusto en tenerlos nuevamente en el canal, en encontrarnos acá. Espero que todos estén bien, espero que la salud sea buena y que sus negocios y trabajos vayan marchando satisfactoriamente. Por lo menos yo les deseo eso. Hoy vamos a darle continuidad a la segunda edición del curso relacionado con la investigación científico-técnica, una visión integral y pragmática. Queremos hoy tratar algo que vimos en la primera edición también, que incluso he incluido una parte de la primera edición en este video, me parece que la explicación está muy completa. Pero lo que vamos a tratar son acerca de algunas recomendaciones que en la práctica he visto que son realmente las más utilizadas o las que más convienen en el desarrollo de investigaciones aplicadas muy específicamente, y espero que les resulte ilustrativo e interesante en general para su función como especialistas y en caso de investigaciones especialmente. Que quiero que entiendan es que cuando se obtiene una data que está en el entorno de las 30 unidades de datos, 30 muestras que se hayan tomado, 30 análisis que se hayan hecho, el comportamiento de la data tiende a ser normal. Eso ya está comprobado. Por lo tanto, siempre que sea posible, si pueden tomar los 30 datos, pues bueno, ya saben que van a tener un comportamiento normal y que va a ser representativa esa muestra y lo que se obtenga del análisis de ella respecto a lo que estamos investigando, a lo que estamos buscando. Sin embargo, en la práctica esto no puede ser así. No siempre son datos que se pueden obtener y que se repiten. A veces son situaciones muy específicas en el campo, incluso en el mismo laboratorio. A veces no siempre se pueden repetir 30 muestras en condiciones iguales. Tampoco en trabajos de tipo social se puede obtener las 30 muestras que se requiere. Muy específicamente, esto sucede mucho cuando estamos hablando de trabajos de investigación que llevamos a cabo en condiciones normales de explotación de una planta o una instalación, donde las condiciones suelen variar de un día a otro y pueden haber digamos, alguna data, algún comportamiento que no responde exactamente a lo que estamos buscando. Entonces hay que estar preparado para eso y hay que hacer los análisis estadísticos que se corresponden a esos casos utilizando un estadígrafo, perdón, que puede ser el coeficiente Z o la t-de-Study, que son muy útiles para obtener la información requerida cuando se trabaja con pocas muestras. Otra experiencia o recomendación que he tenido es que no es necesario hacer un superanálisis estadístico cuando estamos procesando una data. O sea, comúnmente no es necesario hacerlo. Puede haber un caso muy particular, muy específico, donde la estadística que vamos a utilizar sea una estadística compleja, una estadística, digamos, muy avanzada, pero en la mayoría de los casos no es necesario, considerando algunos aspectos que en la práctica he visto que son muy útiles y que permiten tener la visión completa de los resultados que hemos obtenido en las muestras. Estos van a ser la t-de-Student, ya dije también el estadígrafo Z, la media muestral, de todos los datos obtenidos, la desviación estándar que nos da la variación de la data obtenida y nos dice si la data que hemos obtenido es una data que es válida a partir de que si la desviación estándar es extremadamente grande, la data no va a ser representativa de los resultados y va a haber que entrar en el análisis de eliminar aquellos resultados que alteran la data y que se justifica eliminarlo por errores en la toma de la muestra o por algunas variaciones muy específicas. El intervalo de confianza es válido, es muy necesario. Generalmente se utiliza un intervalo de confianza del 95%
y con eso es suficiente. Si la data cumple ese intervalo de confianza, pues entonces ya tenemos un resultado que puede ser analizado, que puede ser creíble, que puede ser verosímil y que nos va a llevar a saber exactamente qué es lo que está pasando. Y por último, lo que se conoce como coeficiente de variación, que no es más que la división de la desviación estándar entre la media o el valor de la muestra obtenida. Entonces estos datos ya nos dan la información necesaria para poder hacer un análisis detallado de qué ha sucedido en el proceso de investigación con los datos que hemos obtenido y cómo se ha comportado el objeto de estudio. Las correlaciones o regresiones. Esta es otra recomendación muy válida. En casi todas las investigaciones aplicadas vamos a tener dos variables, o sea, lo que son las variables dependientes y las variables independientes. En primer lugar, lo primero que hay que saber es identificar cuáles son las variables independientes, que son aquellas que se mueven libremente, y las variables dependientes, que es aquellas o aquellas que se van a mover según el comportamiento de las variables dependientes, o sea, dependen del comportamiento de todas las variables independientes. Entonces, lo primero que hay que saber es identificar cuál es la variable dependiente o cuáles son, en caso de que haya más de una, y cuáles son las variables independientes en el objeto de estudio o en el fenómeno que estamos haciendo. Ahora, las variables o las correlaciones, las regresiones pueden ser simples, y estamos hablando de una variable dependiente versus una variable independiente. Y esto pues es muy fácil, pero da mucha información también en muchos casos. Incluso puede hacerse el análisis, es válido hacerlo, que tenemos una variable dependiente que depende de diferentes variables independientes, pero que debemos saber el comportamiento de la dependiente versus cada una de las variables independientes. Y entonces eso nos va a permitir saber cómo se comporta la variable dependiente y por lo tanto cuál de ellas es la que más influye en el resultado. Esa es una forma de hacerlo, pero la otra forma es la correlación múltiple, que se llama la regresión múltiple, donde el mismo programa de cálculo que existe va introduciendo una variable y va sacando variables, y la variable dependiente se va moviendo en función de este movimiento que hace el programa. Y en definitiva, el programa de regresión múltiple lo que permite es saber cuáles son las variables que realmente deben estimarse para considerar que la variable dependiente depende de ella, o sea, es totalmente dependiente de esta, porque a veces hay variables independientes que no son significativas, es el término que se utiliza en el proceso de la regresión, y entonces el programa automáticamente la saca. Esto nos va a dar un coeficiente en ambos casos, sea simple o sea múltiple, nos va a dar un coeficiente de regresión en la misma medida que el coeficiente de regresión se acerca a 1, es que la regresión es válida, la correlación es válida, y nos va a dar casi siempre una desviación, digamos una desviación estándar, que nos va a decir un error estándar, más que desviación estándar, nos va a decir si es muy alto el error estándar, nos va a estar indicando que entonces algo no está bien en la data que tenemos y tenemos que hacer un análisis ya más profundo. Si el error estándar es pequeño, pues nos está diciendo que el resultado de la regresión es confiable, da una certidumbre adecuada para analizar la data que obtenemos, y con esta correlación pues tenemos una herramienta muy fuerte para saber cuál es el comportamiento de cada uno de los parámetros que estamos analizando en el proceso de investigación. Desde el punto de vista de ejercicio, pues puede también entonces convertirse supuestamente, de acuerdo a cómo convenga, a alguna variable independiente como variable dependiente de otras variables independientes, y ver entonces qué influencia tienen las otras variables independientes en estas variables que ex profeso la hemos convertido en variable dependiente, con vista a analizar y saber. Esta es una herramienta muy útil en todo el proceso de investigación.
diseño de experimento, y según mi experiencia, el de mayor utilidad es lo que se conoce el diseño de experimento mediante planos factoriales. Es muy útil cuando estamos formulando productos o cuando queremos obtener productos nuevos a partir de productos ya establecidos o ya conocidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se hace lo que se llama un plano factorial, que se eleva 2 a la K, donde K es el número de variables que van a intervenir, o sea, 2 a la 2, 2 a la 4, 2 a la 6, 2 a la 8, y con eso se hace una matriz. En esa matriz, lo que se considera para cada una de las variables o de las variables, no puedo decir otra cosa, que interviene en el proceso, va a tener un valor mínimo y un valor máximo. O sea, vamos a decir, si vamos a mezclar cemento con un aditivo, creo que ese mismo ejemplo utilicé en la primera versión del curso, y queremos saber, en este caso, la cantidad de cemento que requerimos para la cantidad de aditivo, pues entonces decimos cuáles son los límites de cemento que voy a utilizar, cuál es el máximo y cuál es el mínimo de cemento, cuál es el máximo de aditivo y cuál es el mínimo de aditivo, y en un plano factorial de 2 a la 2 vamos a tener 4 experimentos y nos van a dar como resultado ya cuál es el comportamiento de la mejor combinación entre cemento y aditivo. Obviamente, cuando son muchas variables o varias variables en el sistema, ya el plano factorial no va a ser 2 a la 2, va a ser 2 a la 4, va a ser 2 a la 6, 2 a la 8, y esto hace que la matriz sea más grande y que el movimiento entre las variables mínimos y máximos sea mayor, o sea, más cargado de variedades en la formulación de lo que queremos obtener. Y por último, cuando ya se han hecho todos los experimentos, pues se hace lo que se conoce los valores medios. O sea, se hace 3 valores medios con cada una de las combinaciones posibles, y ya vamos a tener qué va a suceder en este resultado de análisis que hicimos, cuáles son los extremos superiores, o sea, cómo hacen que se comporte la variable dependiente con los extremos superiores y las combinaciones con los extremos inferiores, y cómo varía la variable dependiente si trabajamos con los valores medios entre mínimos y máximos de cada una de las variables que invierten en el sistema. Dirán, bueno, pero esto, ¿qué importancia tiene? Tiene una gran importancia, porque nos da la certidumbre de qué cantidad de análisis debemos hacer para saber cuál va a ser el comportamiento de la variable independiente en la matriz. De otra manera, no habría forma de determinar la cantidad de análisis a hacer, y entonces tendríamos que trabajar un poco al azar, y esto puede dar como resultado que la cantidad de análisis que hagamos sea excesivamente grande para encontrar un mismo resultado que podemos obtener con un mínimo de análisis obtenido en el diseño de experimento de plano factorial. Y entonces es muy importante que estudiemos y aclaremos bien cuál es el proceso de los planos factoriales para que puedan trabajar. No hemos incluido eso aquí porque en definitiva lo que estamos aquí hablando son los aspectos generales, pero en cualquier libro de estadística de diseño de experimentos pueden encontrar muy fácilmente lo que son los planos factoriales y pueden estudiarlo y aplicarlo. Oh, oh, oh. Oh, tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de 1,000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ni un flash. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Veamos el tema relacionado con la utilización de estas herramientas que les explicaba anteriormente. La correlación simple es cuando una variable es función de otra variable únicamente. O sea, en este caso, y es una función de x. Hay que saber definir con mucha claridad cuál va a ser la variable dependiente y cuál va a ser la variable independiente. Y entonces vamos a plantearnos nuestra correlación. ¿Cuál va a ser la variable dependiente? Acotando esto, aunque creo que ustedes pueden deducirlo muy fácilmente, es aquella que puede cambiar en función de una variable que se mueve libremente o que puede cambiar en el tiempo
sistemáticamente. Esto es la que diferencia una variable dependiente de una variable independiente. Aquí les recomiendo que traten de obtener el programa CurveXpert 1.4. Se obtiene en internet, es libre, o sea, no es necesario pagar, no tiene ni periodo de prueba, es muy libre y es muy útil. El problema que tiene es que nada más que trabaja con correlación simple, pero tiene un menú de curvas diferentes a las cuales puede ajustar según sea el caso. Y se marcan todas las curvas y se le da a ajustar y el programa automáticamente va buscando cuál es el tipo de curva que da la mejor correlación y el menor error estándar. Eso es muy útil porque ustedes pueden incluso trabajar una variable dependiente contra una variable independiente. Después pueden cambiar esa variable independiente y poner otra que está relacionada en el sistema y ver cómo se comporta la variable dependiente de esa otra variable independiente. Y les va a decir con mucha claridad cuál es de las dos variables la que más influye en el valor de la dependiente e incluso les va a dar una idea del comportamiento del sistema según cambia la variable independiente. El segundo caso es la correlación múltiple, la correlación lineal múltiple. Aquí la variable dependiente es una función de más de una variable, de 2, de 3, hasta de 4 o más. Esta es la ecuación general, es una función de un coeficiente multiplicado por la variable independiente, otro valor de coeficiente por la variable independiente, etcétera, etcétera, hasta un coeficiente por el número de variables. Ahora, estas variables pueden cambiar, como vamos a ver más adelante. Digamos, por ejemplo, que queremos una correlación múltiple entre el tamaño de partícula, los kilómetros que avanza la partícula en el oleoducto y el tiempo que se demora esa partícula en llegar de un punto a otro. Son tres variables, la dependiente vamos a poner que sean los kilómetros y esto nos va a dar una ecuación que la vamos a ver más adelante, pero que sí va a definirnos un coeficiente, digamos, constante, un valor constante, un coeficiente que se multiplica por una variable y otro coeficiente que se multiplica por la otra variable. Y tenemos en función, o para determinar y, tenemos en función, en este caso, el tamaño de partícula y de las horas de la que la partícula se mueve en el interior del oleoducto. Esto es muy importante porque cuando se trabaja con muchas variables, puede ser necesario determinar cuál es la correlación de la variable dependiente con esas múltiples variables que estamos analizando. El programa de regresión lineal múltiple lo que hace es que automáticamente entra una variable, calcula, entra otra variable, calcula, entra otra variable, calcula y llega a determinar una ecuación con aquellas variables que son realmente importantes y que tienen incidencia en el resultado. Puede ser que deseche alguna variable y diga que no es importante, pero puede ser que diga que todas las variables que se analizaron eran variables importantes que tuvieron incidencia en la variable dependiente y va a dar un coeficiente de correlación, va a dar una probabilidad estadística, va a dar una desviación estándar media y eso nos va a permitir valorar ya objetivamente qué pasa con nuestra variable dependiente en función de los otros parámetros que estamos analizando. Voy a saltarme lo de los planos factoriales, lo voy a dejar para último. El otro herramienta muy útil, que la vamos a ver ya en la próxima clase, es la matriz de correlación. La matriz de correlación es una matriz, como su nombre lo dice, donde vamos a tener por la parte superior una serie de valores de un parámetro determinado, por la parte vertical una serie de valores de otro parámetro, y cómo esas variables, esos dos factores que están en la parte superior y en la parte lateral de la matriz de correlación, se relacionan en diferentes puntos y en diferentes casos. Esto lo vamos a ver más en detalle. En nuestro caso lo utilizamos para buscar qué relación existe entre la velocidad de caída de las partículas dentro del oleoducto, el tamaño de partículas y el tiempo de estancia dentro del oleoducto. Y nos dio importante información acerca de lo que podemos obtener. Ahora, el plano factorial. Los planos factoriales se utilizan básicamente
cuando se trata de crear o mejorar productos en el cual intervienen varias sustancias. El nivel K, o sea, si decimos un plano factorial 2 a la K, el nivel K es la variable y significa que es 2 a la 2. ¿Está claro? 2 a la 2, ¿qué significa? Que vamos a tener dos variables en el plano factorial. Para que traten de entenderme un poco mejor. Ahora, se quiere optimizar la resistencia del cemento con un aditivo, manteniendo la cantidad de agua constante. O sea, tenemos, ¿verdad? Tenemos dos variables. Tenemos la cantidad de cemento y tenemos la cantidad de aditivo. Nosotros vamos a mantener el agua constante. Y entonces, pero si quisiéramos definir, bueno, ¿y qué cantidad de cemento tenemos que usar? ¿O qué cantidad de aditivo tenemos que usar? Pues son un número muy grande de combinaciones para poder llegar a un resultado. ¿Qué nos permite el plano factorial? Que como son dos variables, vamos a programar un plano factorial de 2 a la 2 y ya esto nos está definiendo que tenemos que hacer 4 ensayos. Escogemos los límites superiores e inferiores. Decimos, bueno, el cemento, ya porque hemos estudiado un poco el sistema, podemos decir, para mí, el cemento, el límite superior a usar van a ser 20 kilogramos de cemento. Y el límite inferior a usar va a ser de 10 kilogramos de cemento. El aditivo, también forma parte, o lo conocemos, lo hemos estudiado un poco, me dice que el límite superior va a ser 1 litro y que el límite inferior va a ser medio litro. Ahora, ¿cómo combinar esto para que sean 4 experimentos? Pues decimos, bueno, valor mínimo con valor mínimo, valor máximo con valor mínimo, valor mínimo con valor máximo y valor máximo con valor máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar 10 kilogramos de cemento y 0,5, o sea, 0,5 medio litro del aditivo. Esos son mínimo y mínimo. Mínimo y mínimo. Después dice valor máximo y valor mínimo. Entonces decimos 20 kilogramos de cemento y medio litro de aditivo. Y así hasta completar los 4 ensayos que tenemos y todos nos van a dar una resistencia determinada del cemento, en este caso, que es nuestro ejemplo en particular. Como confirmación, es usual repetir entonces 3 ensayos utilizando los valores medios. O sea, ni el mínimo que es 10 en el caso del cemento, ni el máximo que es 20. Lo mismo en el aditivo, con un máximo de 1 litro y de medio litro, sino con valores medios. ¿Cuáles serían los valores medios? Bueno, en el cemento sería 15 kilogramos de cemento. Y en el caso del aditivo sería 0,75 litros. Y esto daría un total de número de ensayos 7. 4 por la matriz que determina el plano factorial 2 a la 2 y 3 por valores medios. Ahora esto, que la interpretación, el entendimiento de esto, en este ejemplo que es tan sencillo, aunque es real, pues es fácil, o sea, no es una cosa complicada. Pero cuando tenemos 4, 5 variantes, ya el número de ensayos para poder determinar cuál es la combinación más adecuada se complica mucho. Y entonces, quien viene en auxilio nuestro para poder hacer es precisamente el plano factorial, porque tendríamos un 2 a la 2 no, sino un 2 a la 3, un 2 a la 4, un 2 a la 5. La matriz obviamente va a ser más grande, pero el número de experiencia o el número de ensayos que vamos a hacer es lo menor que se puede hacer ante la incertidumbre de una combinación de muchas variables con muchas posibilidades de ensayos combinados. Sí, cara, camina, está esa mulata. Camina, ay mamita, camina, anda. Hasta aquí lo que queríamos expresar en este tema. En el video van a ver algunas recomendaciones más claras. Este es el tema 5 que que hemos ya preparado y van a encontrar en las recomendaciones con algunas especificaciones que a mí se me pueden haber escapado y van a ver un video de la primera edición de este mismo curso donde abordo este tema con algunos detalles. Me pareció que a pesar de que el video anterior tenía láminas y era muy largo,
este fragmento del video encaja muy bien aquí en este tema. Así que sin más, les deseo lo mejor. Como siempre digo, mano arriba si les gustó, mano abajo si no les gustó. Suscríbanse al canal, es importante que se suscriban al canal para la propia subsistencia del canal. Y me da mucho gusto tenerlos acá. Prefiero y deseo que todos estén muy bien, que sigan creciendo. Tengo muchos contactos y suscriptores que a cada rato me llega la noticia que tienen nuevos puestos, que han ingresado en estudios en nuevas universidades. Y eso me da una satisfacción muy grande, porque como siempre les digo, siempre es muy bueno ver crecer a los jóvenes. Y agrego, si son mujeres, más aún, trabajé con muchas mujeres y son ejemplo laboral en temas de investigación y fuera de temas de investigación. Así que hasta la vista, mis amigos. Nos vemos en el tema 6. Saludos.